Secrets and Mask, Hermione. Capítulo 28. La casa de muñecas. Advertencia. Referencias a la esclavitud, relaciones sexuales forzadas y violación. 5 de mayo. Realmente es extraño cómo una sonrisa puede cambiar tanto. Como algo tan simple como la más pequeña mueca de los labios de una persona, solo el tirón de unos pocos músculos puede cambiar repentinamente la perspectiva de alguien. Una sonrisa podría hacer muchas cosas. Podría hacer mucho bien. Hermione lo había visto de primera mano. A menudo usaba la suya como una máscara, ocultando cómo se sentía realmente. La usaba cuando entrenaba a los nuevos reclutas. La mostraba como una promesa cuando les hablaba de la confianza que tenía en el futuro de la orden, en su victoria, incluso durante los pequeños periodos en los que ella misma había perdido la fe. A menudo pensaba que Harry usaba la suya como una armadura para proteger a todos. La usaba a diario, usándola cuando realizaba planes de batalla o ayudaba en la enfermería. Se le ofrecía a todos, a cualquiera que la necesitara, tratando de infundir esperanza, esperando que si veían que el elegido sonreía y confiaba, entonces había luz al final del túnel. Solo necesitaban ser pacientes y aguantar. Las brujas, médicas de la orden, usaban las suyas de manera diferente. Usaba la suya como misericordia, una forma diferente de medicina. En esos momentos tortuosos en los que Fleur sabía que estaba a punto de perder pacientes, siempre hacía lo mismo. Respiraba lentamente y se sentaba al borde de la cama. Tomaba sus manos entre las suyas y les ofrecía su más dulce sonrisa. Los efectos eran siempre los mismos. En el instante en el que ella le sonreía, el pánico desaparecía de sus ojos. Era como si la calidez de su sonrisa derritiera el dolor de sus huesos, alejara toda la incomodidad y les permitiera simplemente flotar, sin dolor, sin peso, hasta que se dirigieran nuevamente a ese otro lugar donde, con suerte, el mundo sería más amable. Fleur siempre tomaba sus manos hasta el final. Por supuesto, racionalmente, todos sabían que las sonrisas que ofrecían las enfermeras en realidad no aliviaban el dolor, pero parecían alivianar el sufrimiento de quienes estaban al borde de la muerte, como si les ayudaran a aceptar su destino y darle la bienvenida a la oscuridad. Era una amabilidad, de verdad. El mundo se había convertido en un lugar tan oscuro desde el comienzo de la guerra, y lo último que mucha gente veía antes de encontrar su final era sangre, gritos y maldiciones verdes. Aquellos que podían escabullirse pacíficamente con la hermosa cara de una sanadora sonriéndoles eran considerados los afortunados. Hermione siempre había esperado que cuando llegara su momento, cuando la guerra finalmente la alcanzara y todas sus pequeñas ideas inteligentes la hubieran abandonado, miraría hacia arriba y vería a alguien que conocía, sonriéndole mientras tomaba su último aliento. Sí, Hermione sabía de primera mano cuánto bien podía ser algo tan simple como una sonrisa en tiempos de guerra, así que nunca se le había ocurrido cuánto daño podía causar una, si se usaba en el momento equivocado. Pero entonces Malfoy sonrió. Había sonreído, jodidamente, cuando Theo levantó una cabeza decapitada, y siguió sonriendo incluso cuando veía a su amigo jugar con la cabeza, como si fuera la cosa más normal del mundo, algo que ocurría regularmente. Incluso cuando sucedió, Hermione insistió en que debió haberlo imaginado, que debió haber sido un truco de las luces o que los eventos del día habían sido demasiados y su mente estaba jugando con ella, pero no. No importaba cuánto tiempo mirara a Malfoy. No importaba cuánto entrecerrara los ojos y deseara que esa ligera curvatura de los labios desapareciera. No fue así. En el instante en el que reaparecieron en los jardines de su propiedad, Hermione arrancó los brazos de Malfoy de su cintura y se dirigió hacia la propiedad. Sí, su toque no hubiera sido tan necesario para aparecerse aquí,
Si ella no hubiera estado tan desesperada por salir de ese maldito teatro, no había dejado que él la tocara en absoluto. Media hora después de la pérdida de él a su lado, la había dejado sintiéndose impotente. Una esclava del Demon Hex. Media hora antes ella no había querido nada más que escuchar su voz para que él pudiera sacarla de la oscura maldición. Ahora ella no podía alejarse lo suficiente de él. Ahora la idea de que él esté de pie junto a ella tocándola hizo que su piel se erizara. Su interior se anudaba y se revolvía cada vez que repetía el recuerdo nauseabundo en su cabeza. Tenía tantas emociones hirviendo a fuego lento, demasiadas para contarlas, todas luchando por salir a la superficie tan rápido que sintió que iba a vomitar. Ella solo necesitaba escapar, necesitaba alejarse de él, necesitaba tiempo a solas para pensar, respirar y superar sus sentimientos, y no podía hacer eso con él a su lado. Estaba desconsolada, afligida por esos pobres soldados que había asesinado hoy. Estaba asustada y jodidamente aterrorizada por lo que le habían estado haciendo a Myers, incluso cuando él suplicaba por su vida, pero la emoción más definitiva que sintió fue la ira. Estaba tan jodidamente enojada con Malfoy que podía saborearlo, amargo y metálico en su boca. Estaba casi tan enfadada con él como lo estaba consigo misma, porque había dejado que la tocara. Ella había querido que él la tocara. Ella lo había besado y prácticamente ronroneó en su boca cuando él le devolvió el beso. Ella lo había dejado envolver sus brazos alrededor de ella después de sacarla del maleficio y se había sentido segura. La había dejado tocarla de verdad, de la manera más íntima, y él le había proporcionado la liberación con las mismas manos que había usado para cortar la cabeza de Myers de su cuerpo, con los mismos dedos que normalmente estaban empapados de sangre, la sangre de sus amigos. Y la parte más jodida, la parte que la hacía sentir enferma, ahora solo de pensar en ello, antes de captar esa sonrisa, quería que él la abrazara y la tocara de nuevo. Granger siseó detrás ella. ¿A dónde crees que vas? Ella lo ignoró y siguió corriendo por los enormes terrenos. Pasó junto a las plantas de glicinia y su ritmo aumentó a medida que se acercaba a la mansión. Granger, responde a mi pregunta. Su voz no se estaba volviendo más baja, sin importar lo rápido que ella caminara. Una fracción de segundo después de que ella llegara a la puerta principal y la agarrara al picaporte, él la agarró de la muñeca y la hizo girar para mirarlo. Quítame las manos de encima, Malfoy. Entonces no me ignores. ¿A dónde tienes tanta prisa por escapar? ¿Siguen guardadas esas armas en tu antiguo salón? Sí, ¿por qué? Porque quiero dispararle a alguien. Echó la muñeca hacia atrás y la sostuvo contra su pecho. Preferiblemente a ti, pero me conformaré con objetos en los que pueda fingir que tienen tu cara maliciosa en ellos. Él entrecerró los ojos y frunció el ceño. ¿Qué te ha pasado de repente? ¿Qué me pasa? Oh, no lo sé. Dio un paso atrás, presionándose contra la puerta principal mientras sus manos se deslizaban hacia la perilla, avanzando poco a poco hacia su escape. Tal vez acabo de presenciar al hombre quien me tuvo cautiva durante meses decapitar a alguien con quien íbamos a la escuela. La expresión de Malfoy se tensó. Una creciente irritación pintó su rostro. Lo maté porque me lo pediste, Granger. ¿O has olvidado ese pequeño detalle? Tienes razón. Te pedí que lo mataras, pero no te pedí que te quedaras allí y miraras mientras tu amigo usaba su cabeza decapitada como si fuera un accesorio en una obra de teatro. Es bueno que tu madre no esté viva para ver en lo que te has convertido. Tan pronto como pronunció esas palabras, Hermione supo que había ido demasiado lejos. En el momento en que mencionó el nombre de su madre, el aire de alrededor de Malfoy cambió y se volvió loco. Se abalanzó hacia adelante, envolvió sus manos con fuerza alrededor de su garganta y la empujó brutalmente contra la puerta.
Ella siseó de dolor cuando golpeó su cabeza contra la madera, pero a pesar de la vertiginosa presión en la parte posterior de su cráneo, sus manos volaron en su defensa, tratando de apartar los dedos de su garganta por instinto. Ella sabía que él iba a reaccionar de esa manera. Sabía que sugerir que Narcisa estaría decepcionada de él lo lastimaría. Liberaría a sus demonios. Aprovecharía esa parte maliciosa de él que quería romper y lastimar cosas. Sabía que lo haría arremeter contra ella, lo sabía, pero no le importaba. Estaba tan enojada con él, tan enojada consigo misma. Se sentía traicionada, tan jodidamente sola que su corazón dolía físicamente con cada latido, así que no pudo evitar retorcer el cuello que le había clavado en la espalda, porque así al menos no sería la única que sufriera. «No te atrevas a meter a mi madre en esto, desagradecida». Malfoy rugió. Sus hombros temblaban de rabia, incluso si sus ojos no tenían nada más que tristeza. ¿Tienes idea del riesgo en el que me puse, a mí y a mi familia, al matar a Myers por ti? Vete a la mierda, quería decir, pero no podía. Sus dedos estaban demasiado apretados alrededor de su cuello. Te hice un favor, Granger. Me pediste que lo matara, y lo hice. Por ti. ¿Tienes alguna idea de las consecuencias que habrán para mí y para mi familia si Crouch hubiera descubierto que le pedí y que le di piedad a Myers, que lo maté? Había ido directamente a Voldemort. Hermione comenzó a sentirse mareada. Sentía la cabeza pesada, la garganta quemaba por la necesidad de oxígeno. El señor oscuro no tolera la deslealtad. ¿Viste lo que le hizo a mi madre, a Daphne? Me hubiera matado en el acto. Entonces, ¿quién va a proteger al resto de mi familia? ¿Quién va a proteger a Astoria y su secreto? Apretó su cuello con más fuerza, vertiendo su ira y dolor en sus dedos y probablemente magullando su tráquea. Pero aún así lo hice. Lo maté porque me lo pediste. Me arriesgué a mí y a mi familia para hacer lo que me pediste, y así es como me pagas. No finjas que no lo disfrutaste. Trató de escupir, pero el agarre en su garganta drenó todo el vicio que quería en su voz. Vi la mirada en tu rostro mientras observabas a Theo. ¡Sonreíste! Sus dedos se movieron aflojando un poco, lo suficiente para que Hermione deslizara sus manos a través del espacio y lo empujara lejos de ella. Ella se acurrucó y se agarró la garganta y sintió sus ojos de ella arder mientras jadeaba por aire. Después de todo lo que ya has perdido, después de que tu propia madre muriera en tus brazos, ¿cómo puedes no tener respeto por los muertos? Jadeó, su voz ronca debido al abuso en sus cuerdas vocales. Él era un padre, el esposo de alguien, y tú simplemente te paraste ahí y observaste a Nott jugar con su cadáver como si fuera un juguete. Hubo una larga pausa antes de que volviera a hablar. No me hables de perder, Granger, porque no importa cuánto creas que esta guerra te ha quitado a ti o a mí. En este caso puedo asegurarte que Theo ha perdido mucho más. Ella levantó la vista y lo miró a los ojos de nuevo. El hado gris la miró fijamente. Sus paredes de oclumancia estaban levantadas. Su expresión era tan aguda y maliciosa como su tono de voz. Él no siempre fue tan despiadado. Tuvo compasión una vez y un corazón, pero ni siquiera podrías comenzar a imaginar las cosas que esta guerra le ha quitado. La única vez que hay vida en él ahora es cuando está infligiendo dolor en otros. El resto del tiempo es todo un acto, una actuación que realiza cuando está solo. Él es un jodido zombi, como si alguien le hubiera arrancado el alma directamente del cuerpo y no hubiera dejado nada más que un caparazón. La imagen de Nott sentado en el suelo fuera de su habitación hace tantos meses apareció detrás de sus ojos. La forma en que su expresión había caído tan pronto como Astoria se había desmayado, la mirada vacía e inquietante que se había deslizado en sus ojos cuando sabía que estaba solo, cuando ya no tenía que actuar más. Entonces, ¿sabes cómo llena ese caparazón? Con el dolor de otras personas. Mata a los malditos miembros de tu orden. Hermione no pudo evitar la forma en que se estremeció.
y los tortura. Avanzó poco a poco hacia la puerta, alcanzando la manija para poder escapar. Ella no quería escuchar esto. No quería saber por qué los monstruos hacían lo que hacían. Y los hace gritar y suplicar por sus vidas. Hace todo lo que se le ocurre para llenar ese agujero vacío en su pecho y hacerlo sentir como una persona otra vez. ¿Y sabes qué? Lo ha convertido en uno de los hombres más temidos y peligrosos del país. El frío bronce de la manija encontró sus dedos, pero Malfoy golpeó la puerta con las manos a cada lado de ella, atrapándola. Así que sí, Granger. Jodidamente sonreí. Cerró la pequeña distancia entre ellos y se burló en su rostro. Sonreí porque es bueno ver algo de vida en él. Es bueno que a pesar de todo lo que esta guerra le ha quitado, todavía puede encontrar alegría en algo. ¿Realmente no te preocupas por nadie que no sea de tu familia, o sí? No, no lo hago. ¿Y qué pasa con Tonks? Preguntó Hermione forzando su barbilla hacia arriba en desafío a pesar de la forma en que su corazón latía contra sus costillas. Ella era tu prima, era tu sangre y la cortaste por la mitad como si no fuera nada. Ella no era mi familia, nunca lo fue. Pero no he pensado en que la sangre es lo que une a la familia desde que murió mi madre. Sus labios se torcieron en una pequeña sonrisa y Hermione no pudo evitar notar lo forzada que se veía. No me importa lo que le pase a los demás. Lo único que me importa es la salud y la felicidad de la pequeña familia que me queda. La familia que elegí. Y me importa un carajo si la orden tiene que pagar el precio por eso. Dejaría que Theo decapitara a 1000 de sus soldados moguls. Puede exhibir sus cabezas en mi mano si eso es lo que necesita para que se sienta completo de nuevo. ¿Es eso lo que sucederá cuando Voldemort decida que he terminado con mi utilidad? Su pregunta pareció tomarlo con la guardia baja. Su expresión cayó. La sonrisa falsa se desmoronó tan rápido como había forjado. ¿Vas a quedarte allí cuando me envíen a la horca? ¿Y mirarás mientras le ordena a uno de ustedes que me corte la cabeza? Sus ojos temblaron. No del todo un estremecimiento, pero tampoco fue nada. ¿Vas a esconderte detrás de tus paredes de clumancia mientras Theo hace desfilar mi cabeza como si fuera un juguete? ¿Vas a sonreír entonces? Se preguntó cuál podría haber sido su reacción si sus paredes no hubieran estado levantadas. Se preguntó cuál podría haber sido su expresión si no se estuviera protegiendo detrás de su escudo de hielo. Si la idea de que su mejor amigo le diera vueltas la cabeza descuidadamente podría haber sido inquietante para él. Si pudiera astillar ese corazón frío y muerto suyo, hacerlo sentir algo por alguien más que no fuera su familia. Si había grietas, no las dejó ver. Sus ojos eran grises y sin vida. Se extinguieron todos los rastros de azul junto con los pequeños gijones de bondad que los acompañaban. Y la miró de arriba abajo. Pasó la lengua por el interior de su mejilla y luego se burló cruelmente. A pesar de la máscara maliciosa que llevaba en la cara, pronunció las siguientes palabras en voz muy baja y las susurró casi acariciándola con cada sílaba, y Hermione no supo si eran una amenaza para su vida o un voto para quedarse con ella para siempre. Honestamente, ¿crees que te dejaría ir tan fácilmente? 6 de mayo. ¿No podías haber sacado el caro? Joder, Barty, eres un bastardo barato, ¿no es así? Por lo general, los invitados beben el whisky que se les proporciona y no insultan las elecciones de los anfitriones, Theodore. Bueno, por lo general los anfitriones traen cosas que no saben a orina de gato calentada. Cuidaría tu boca si fueras tú. ¿O qué harás? ¿Qué vas a hacer, viejo? ¿Golpearme con tu bastón? ¿Golpearme con los tobillos de tu cochecito? ¿No podemos simplemente sentarnos a tomar un trago juntos? Blaise gimió, apretando los ojos, cerrando y pellizcando el puente de su nariz. ¿Qué pasó con los caballeros que se tratan con respeto? No dejaré que me hable así, no en mi propia casa. Barty se giró para burlarse de Malfoy. Su rostro estaba enrojecido por la ira,
los ojos muy abiertos e inyectados en sangre. ¿No vas a decir nada? Él es tu subordinado, ¿no? Creo que cuando Theodore está de humor para un buen whisky, nada se interpondrá en su camino. Malfoy no pudo evitar la forma en que sus labios se levantaron en una sonrisa. Probablemente sea mejor dar un paso atrás y dejar que consiga lo que quiere, antes de que pierdas un dedo o dos. Theo le dedicó una sonrisa traviesa a Barty. Incluso le sacó la lengua, como hace un niño, cuando sus padres se ponen del lado del hermano con el que está en guerra, antes de cruzar el salón y comenzar a jugar con la cerradura del gabinete de licor. No tomaría mucho abrirlo. Como todo lo demás en la casa de Crouch, los muebles eran baratos y por lo tanto se rompían fácilmente. Y el mal humor de Theodore seguramente ayudaría a sus habilidades para forzar la cerradura. Malfoy metió la mano en su túnica formal y sacó un paquete de cigarrillos. Colocó uno en su boca y sacó su varita, mientras Theo abría las puertas del armario y comenzaba a rebuscar en su contenido. No puedo creer que lo dejara salirse con la suya. La voz de Jaxley era tranquila, pero lejos de ser tímida. Aunque la atención de Malfoy se centró únicamente en encender el capullo con la punta de su varita, se dio cuenta de que Jaxley se estaba frunciendo el ceño. Deberías aprender a ponerle correa a tu perro. ¿O la máscara demoníaca ha perdido su poder de intimidación con los años? No sé. Jaxley se estremeció cuando Malfoy levantó bruscamente la varita de su cigarro. Dio una calada profunda, manteniendo sus ojos en el nervioso mortífago mientras exhalaba. ¿Lo he hecho? Mientras Jaxley intentaba reubicar sus cojones, Theo recorrió la primera botella que encontró y frunció el ceño cuando leyó la marca en el frente. Barato. Lo arrojó descuidadamente detrás de él sin darse cuenta en la forma que Crouch jadeó cuando la botella se estrelló contra el suelo. ¿Cómo te atreves a ser tan descuidado con mis cosas? Crouch siseó, pero Theo no le estaba prestando atención. Ya estaba leyendo la etiqueta de la segunda botella. Desagradable. Lo arrojó a la basura con la misma indiferencia, antes de estar en el tercero, que rápidamente se unió a los demás en el suelo. ¡Au! Al igual que el cuarto. Prefiero cagarme en las manos y aplaudir que beberme esto. Y el quinto. Aparentemente, la octava fue la vencida. Después de que 7 botellas se rompieran y se hicieran añicos en el suelo, y la habitación se llenara de olor amargo del whisky barato, Theo encontró lo que estaba buscando. Una botella de bourbon cubierta de polvo de 20 años. No era el más caro, pero ciertamente más de lo que Barty podría permitirse. Sacó el corcho con un movimiento de su varita. Bebió un buen trago y se sentó junto a Malfoy con los pies sobre la mesa. Malfoy simplemente negó con la cabeza y tomó un sorbo de la copa de vino tinto que Barty le había dado. Theo tenía razón. Sabía mierda. Pero Malfoy siempre tuvo mejores modales en la mesa que su amigo. Después de fruncir el ceño a Theo durante un periodo prolongado, Crouch resopló y se sentó en la cabecera de la mesa. Chasqueó sus dedos con un chasquido irritado y segundos después 5 de sus muñecas entraron en la habitación. En esa última etapa de la guerra, con la victoria casi al alcance de su mano, el reinado de Voldemort casi había eclipsado el país entero. Estaba feliz de dividir el botín entre los leales de sus seguidores, y el reinado de Voldemort fue tan generoso como empapado en sangre. Cuanto más despiadado era el perro, más devoción mostraba por la causa. Mayores eran los regalos que Voldemort les daba. La mayoría prefería las joyas y el oro, como Jaxley. Otros preferían las drogas y el alcohol, como Theo. Mientras que unos pocos se les otorgaron tierras y títulos, como Malfoy. Crouch Jr., sin embargo, tenía un vicio muy diferente. Prefería mujeres. Chicas muggles o simpatizantes de la orden que hubieran sido capturadas en zonas de guerra.
Algunas de las chicas las trajo él mismo, pero la mayoría se las dieron. Regalos de Voldemort, como recompensa por su lealtad inquebrantable. Esa era la razón por la que la generación anterior de mortífagos había bautizado la propiedad de Crouch como la Casa de Muñecas. Las chicas que eligió Crouch eran todas hermosas, siempre lo fueron. Chicas hermosas con piernas largas y cabello como seda hilada. Chicas a las que les gustaba disfrazar, bañarlas, con costosos satenes y encajes que se veían obligadas a usar mientras le servían. Chicas cubiertas con capas de amuletos glamorosos para ocultar el abuso en sus cuerpos. Chicas que tenían complejos hechizos silenciadores en sus cajas de voz, evitando que gritaran o pidieran ayuda. Sus hermosas prisioneras sin voz, sus muñequitas. Entonces, ¿a qué le debemos este placer, Crouch? Malfoy preguntó mientras dos de sus chicas tomaban un trapeador y un cepillo y lo comenzaban a limpiar desde el desastre de Theo. Por lo general nunca te gusta invitar a la sangre joven a tus cenas. Las otras 3 chicas llevaban bandejas de plata que contenían la cena en sus manos, y una por una comenzaron a esparcirlas sobre la mesa. Quería disculparme por mi comportamiento en el teatro, dijo Crouch, pero sus ojos estaban fijos en una de las chicas mientras hablaba, mirando la parte superior de su vestido mientras ella dejaba el bistec frente a él. No quise faltarte al respeto cuando le di a la sangre sucia ese cuchillo. Simplemente tenía curiosidad sobre el maleficio. ¿Y pensaste, en vino y en bistec, era la mejor manera de hacer las paces? ¿Y las mujeres? Se rió Yansley. No te olvides de las mujeres. Si querías adular al jefe, interrumpió Theo, todavía de mal humor, a pesar de que su botella ya estaba casi vacía. Deberías haber gastado menos oro en vestir a las chicas y más en licor. La primera hora de su comida transcurrió bastante sin incidentes. Theo hizo un puchero y bebió su whisky. Sabini conversó ociosamente con Crouch sobre los nuevos envíos de veneno de acromántula con lo que estaban experimentando. Y Malfoy fumaba cigarrillo tras cigarrillo para regar el vino mientras discutía de una nueva redada que estaban planeando en Sheffield. Según todos los informes, el comienzo de la velada podía haber sido agradable si no fuera por la presencia de las muñecas. La generación anterior de mortífagos adoraba a Barty y sus pequeños juguetes. Luchaban por las invitaciones a sus fiestas y por la oportunidad de tomar prestada a una de las chicas por una noche o 2, mientras que la sangre más joven se mantenía a distancia. Malfoy se alegró de no recibir nunca una invitación. Significaba que nunca tenía que inventar una excusa para su ausencia. No era como si el concepto de esclavitud fuera algo nuevo, y se había generalizado a medida de que Voldemort ganaba fuerza. No era el hecho de que las chicas fueran esclavas, lo que siempre habría hecho que Draco frunciera la nariz con desaprobación, y sabía que Theo y Blaise estaban de acuerdo. Habían capturado una buena cantidad de miembros de la Orden y traidores de la sangre a lo largo de los años, tanto hombres como mujeres. Los habían arrastrado a las mazmorras y los habían atado a sillas para que Theo pudiera interrogarlos, y después de que hubieran extraído toda la información que necesitaban, los ejecutaban. Para la forma de pensar de Malfoy, así debería de haber sido. Habría cumplido su propósito. No podía ayudar más a la victoria de Voldemort, así que, por lo tanto, debería haber sido sacado de su miseria. Eso es lo que se merecían. No merecían esto. Esta maldita existencia hueca y vacía, obligadas a servir a hombres que les metían las manos en los vestidos mientras servían el vino, obligadas a sonreír y apretar los dientes, sabiendo que mostrar su incomodidad significaba un crucio como castigo, o peor. A pesar de la forma en la que les incomodaba el estómago, Malfoy y Theo pudieron ocultar su disgusto por las muñecas. Pero para Blaise
el bastardo caballeroso. Este era un tema en el que no podía morderse la lengua. Crouch, sé que esta es tu casa, dijo Blaze por encima de su copa de vino, tratando de mantener su tono lo más caballeroso posible, a pesar de la forma en el que mostró los dientes a modo de advertencia. Pero preferiría que no lo hicieras. No metas la mano en la falda de esa pobre chica mientras todavía me estoy comiendo el bistec. ¿Qué te pasa, Sabine? Crouch enarcó una ceja, pero no retiró la mano de su posición ofensiva. ¿Tener una esposa te hizo blandengue? Ese no es el caso, se burló Blaze. Algunos de nosotros crecimos con unos malditos modales en la mesa. Hay un momento y un lugar para tales actividades, y difícilmente diría que una cena llena de otros caballeros es el momento para tener tu pene metido en lugares donde no deberían estar. Oh, veo que te enteraste de mi última fiesta, bromeó Barty, y Theo se llevó los dedos a la boca e hizo un ruido de arcadas demasiado dramático. No lo golpeen hasta que lo haya probado. Muchachos. El brazo de Jangsley se deslizó alrededor de la cintura de otra de las muñecas, mientras dejaba otra bandeja. Nunca entenderé la desaprobación de tu generación hacia las muñecas. En mi opinión, son el mejor regalo del Señor Oscuro. Tal vez porque podemos conseguir una mujer por nuestra cuenta, Junior, interrumpió Blaze, y no necesitamos obligarlas a meterse en nuestras camas. Oh, es cierto. Casi me olvido de la belleza de tu esposa. Recuerda que Greyback dijo que la vio en una de las galas del Señor Oscuro. Dijo que tenía la boca más jodidamente bonita que había visto. Barty se humedeció los labios. ¿Tendrás que traerla la próxima vez? Los hombros de Blaze se tensaron. Nott finalmente levantó la vista de su whisky. No me importaría cambiar a una de mis rubias por la tuya, pero si su coño se ve tan hermoso como su boca, es posible que no la deje ir. Malfoy cerró los ojos con fuerza, sabiendo lo que iba a pasar a continuación. Blaze golpeó su copa sobre la mesa y se puso de pie. Su expresión se torció en un ceño fruncido, vicioso. No te atrevas a hablar así de mi esposa, Bill. Oh, cielos, toqué un nervio, ¿verdad? Te arrancaré la lengua. Me disculparía si fuera tú, Crouch, suspiró Malfoy y buscó otro cigarrillo. A menos que ustedes, caballeros, no les importe que mis máscaras doradas los lleven a la enfermería. Me gustaría verlos a ustedes, mierdecillas, intentarlo. Barty escupió. Ya era hora de que alguien los pusiera en su lugar. Tanto Jangsley como Crouch sacaron bruscamente sus varitas. Pero cuando Theo se puso de pie y recogió su cuchillo para carne, la pareja se quedó helada, como ciervos atrapados por los faros. Adelante, pruébanos. Theo jugaba con el cuchillo con confianza, demostrando lo hábil que era con la hoja. Si creen que tienen las pelotas. Crouch y Sabini se miraron por un momento. Ninguno rompió el contacto visual. Finalmente, cuando Theo hizo un movimiento de corte especialmente amenazador con el cuchillo, Crouch gruñó y volvió a hundirse en su silla. Me disculpo por hablar fuera de término sobre tu esposa, siseó con los dientes apretados. No volverá a suceder. Blaze aceptó la disculpa, aunque de mala gana, y lentamente volvió a tomar asiento. Pero el ceño se negó a desaparecer de su rostro. No importa cuántas copas de vino bebiera. Hablando de bellezas. Jangsley se aclaró la garganta tratando de calmar la pesada atmósfera que se había apoderado de la sala. ¿Dónde está el encantador Mustang? ¿Se unirá a nosotros esta noche? El arqueamiento de la frente de Theo no podía haber parecido más desaprobador si lo hubiera intentado. ¿Mustang? ¿Ese es el nombre que le has dado a una de tus muñecas? Barty sonrió y golpeó el borde de su vaso para que sus chicas lo rellenaran. Ella es hermosa, pero enérgica. Me tomó casi 4 años acostumbrarla, e incluso ahora pelea conmigo en cada esquina. Ella no es la mejor sirviendo como anfitriona, interrumpió Jangsley, pero es una criatura maravillosa.
Crouch se rió y se bajó el cuello de la camisa revelando una placa de metal plateado del tamaño de un libro de texto que cubría el lado izquierdo de su pecho. El metal estaba fusionado con su cuerpo. La piel a su alrededor estaba levantada y llena de baches. Tuve que tener esto instalado cuando me apuñaló con un cuchillo de pan. Se rió Barty. Si hubiera apuntado una pulgada hacia la izquierda, me habría perforado el corazón. La pareja de ancianos comenzó a susurrar entre sí, y Crouch se rió, sombríamente, de algo que Malfoy no escuchó del todo. ¿Algo que deseen compartir, caballeros? Malfoy dijo, tono ligero pero irritado. ¿O simplemente prefieren sentarse allí cuchilleando como un par de adolescentes? Sorprendentemente, Crouch no mordió el anzuelo, sino que atrapó una de las muñecas por la cadera cuando pasó junto a él. Hizo todo lo posible por ocultar su mueca de dolor cuando su mano patinó hacia su trasero. Sé amable y ve a buscar a Mustang. No se ha unido a nosotros en mucho tiempo y creo que le gustaría venir a jugar esta noche. La chica rubia, que no podía tener más de 20 años, asintió y sonrió con los labios apretados antes de salir de la habitación. ¿Alguna palabra sobre este espía?, preguntó Yansley mientras Malfoy terminaba su quinta copa de vino. Escuché que tienes problemas para localizarlo. ¿Aún no lo has atrapado? Barty aspiró, entre dientes. Me movería si fuera tú. De lo contrario, alguien más podría adentrarse y escapar. El bastardo traidor, que tal vez seas tú. Si es tan fácil, entonces, ¿por qué no lo has estado buscando? Yansley se encogió de hombros. ¿Quién puede decir que no estamos buscando a Medusa? Nosotros mismos. Esto está un poco por encima de tu salario, ¿no? Draco arqueó una ceja y dio una profunda calada al cigarrillo en su boca. ¿Cómo sabes el nombre del espía? Se suponía que esa información se mantendría entre Bellatrix y el Señor Oscuro. Y yo. Yansley sonrió mostrando sus dientes amarillos. Es mi trabajo saber estas cosas. Cuidado con lo que dices, amigo. Si no fueras tan jodidamente poco confiable, pensaría que eres un sospechoso. La expresión de Yansley se volvió abruptamente muy severa. Nunca traicionaría al Señor Oscuro. Preferiría morir antes que darle la espalda. De repente hubo un fuerte ruido en la puerta y todos los mortífagos rápidamente giraron hacia el sonido. Otra chica estaba parada en el umbral del comedor. El Mustang finalmente había hecho su aparición. Era incluso más hermosa que las otras chicas, con labios carnosos y cabello largo y negro que le caía por la espalda hacia la base de la columna. Tenía las manos levantadas y las palmas abiertas. La botella de vino que acababa de resbalarse de su mano se hizo añicos en el suelo. Era fácil decir que ella era la favorita de Barty. Su vestido verde era claramente más caro que los demás. El material estaba bordado con esmeraldas y llevaba joyas alrededor del cuello y la muñeca donde los demás estaban desnudas. Pero lo más notable de ella no era su apariencia impecable, ni siquiera la forma en que su piel parecía brillar a la luz de las velas. Eran sus ojos, grandes y verdes, y miraban directamente a Theo, como si hubiera visto un fantasma. Las otras chicas jadearon y se apartaron de la pila de vidrios. Las pobres probablemente esperaban una paliza por el desorden que la recién llegada había hecho en su entrada, pero la sonrisa de Barty no desapareció, ni en lo más mínimo. De hecho, parecía demasiado complacido con su respuesta. Hizo que el nudo en el estómago de Draco se retorciera con inquietud. Barty estaba tramando algo. El Mustang estaba congelado mirando a Nott con la boca abierta, como si hubiera estado petrificada, y Theo se quedó mirándola fijamente con el ceño fruncido. Había una extraña expresión en su rostro. Casi parecía confundido mirando a la extraña. La chica abrió la boca para hablar, y Crouch estalló en un ataque de risa oscura, cuando ningún sonido salió de sus labios. Oh, puedes ver eso. Creo que a mi chica le has tomado cariño, Theodore. Su cabeza se volvió a Crouch.
Sus ojos endurecieron y se tapó la garganta suavemente con la mano. «Me temo que no comparto», sonrió, y le hizo señas con el índice. «No esta, al menos. Ella es muy especial para mí. Y la he cuidado muy bien a lo largo de los años, ¿no es así?» La chica no se movió hacia Barty, ni siquiera cuando él chasqueó los dedos, de manera irritada, ordenándole que se parara a su lado. Mustang no trató de ocultar su repugnancia hacia Crouch o Yansley. No intentó poner cara de valiente. No se obligó a sonreír a través de ella. No. El disgusto estaba claro en cada centímetro de su expresión. Crouch se puso de pie y se lanzó hacia adelante agarrando la muñeca de la chica. Él la arrastró contra su pecho, incluso cuando ella trató de luchar contra él, y deshizo su mano en la parte superior de su vestido para poder bajarlo, dejando al descubierto su hombro y clavícula, y con un simple movimiento de su varita, eliminó los hechizos de glamour. El abuso en su piel era profundo. Había moretones y marcas de cortes por todas partes, algunos pálidos y desvaneciéndose, mientras que otros estaban enojados y frescos. Aunque le gustaba que las muñecas se vieran perfectas y prístinas cuando recibía invitados, la ilusión claramente se desvanecía cuando se cerraran las puertas. «Pero no siempre te comportas, ¿verdad? A veces no sabes cómo hacer lo que te dicen». Crouch lamió uno de los cortes más grandes en su cuello. El Mustang se retorció en sus brazos, con el rostro torcido como si estuviera a punto de vomitar. De repente Theo se puso en pie y salió de la habitación. Los ojos de Mustang lo siguieron cuando se fue, su atención únicamente en Not. Incluso cuando Crouch la empujó brutalmente al suelo, se convirtió, antes de golpearse la cabeza contra el suelo, de baldosas. Pero la forma en que se acarició la muñeca cuando se levantó mostró que la caída la había lastimado. «Bueno, no te quedes ahí parada». Crouch sonrió cruelmente, golpeando el borde de su vaso. «Ponte de rodillas y limpia tu desastre, niña bonita». Mientras el Mustang hurgaba torpemente con el recogedor y el cepillo, Malfoy se disculpó y salió al comedor, sintiendo los ojos de la chica sobre él, mientras se iba. Encontró a Theo con las manos en el pelo, paseando de un lado al otro en la pequeña cocina de Crouch. «¿Estás bien, Not?» Theo siguió caminando, pero negó con la cabeza. «No. Algo anda mal con esa chica». «¿El Mustang?» «Sí. Probablemente sea solo el whisky barato». «No lo es. No puedo señalar lo que es, pero hay algo que no está bien con ella. Puedo sentirlo». «Bueno, tu instinto nunca se equivoca en ese tipo de cosas. ¿Crees que ella podría ser una amenaza para Barty?» «¿Viste el desastre que había hecho en el pecho? Por supuesto que es una maldita amenaza, pero no creo que eso sea lo que me molesta». Gruñó Theo y se pasó las manos por la cara. «Como compañero, tengo un mal presentimiento sobre ella. No podemos irnos todavía. Barty está tramando algo, hay algo jodido en alguna parte. Solo que aún no sé cuál es su ángulo». «Lo sé», asintió Theo, sin dejar de pasar. «Le pondré un poco más de licor. Eso normalmente le hace mover la lengua». Malfoy asintió. «Si crees que las chicas van a ser un problema, hablaré con Crouch». «No. Quiero decir, no lo sé, no creo». Theo dejó de caminar y miró a Malfoy. «Probablemente no sea nada, pero cuando ella me miró, tuve una sensación extraña, como un escalofrío en la columna». «¿Y qué crees que eso significa?» Theo dejó escapar un suspiro lento y se apoyó en la pared detrás de él. «No tengo ni puta idea». «¿La has visto antes?» «No». «Bueno, ciertamente parecía que te reconoció. Si el señor oscuro se la dio como un regalo, ella estaba con la orden. Es una muggle o una sangre sucia». Malfoy cruzó los brazos sobre el pecho y se apoyó en la pared opuesta. «Quizás has torturado a miembros de su familia a lo largo de los años, o tal vez incluso a ella. Sin duda explicaría por qué estaba tan sorprendida cuando te vio». «Lo dudo. Estoy bastante seguro de que no recordaría si alguna vez interrogaría a alguien que se pareciera a ella. Después de todos estos años, ¿los rostros de aquellos a los que has matado no se confunden en un solo?»
Theo soltó una carcajada, pero miró al suelo. Lo pensarías, ¿no? Unos minutos más tarde, Malfoy y Theo regresaron al comedor, y la noche se reanudó, sin contratiempos. Los martífagos conversaron casualmente, y el Mustang se unió al resto de las muñecas anfitrionas. Sacó los platos de cubiertos cuando se inclinó y volvió a llenar las copas de vino, cuando estaban vacías, pero no quitaba los ojos de Nott, y Malfoy no pudo evitar notar que, sin importar en qué dirección tomara la conversación, Theo tampoco parecía apartar la mirada de ella.